nosotros. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan quizás por primera vez, por segunda vez, personas que nos han estado visitando aquí en esta congregación, y siempre queremos dar la oportunidad para que usted entienda de que nosotros estamos aquí para ayudarle en lo que podamos con cosas espirituales en su vida. Si acaso usted tiene alguna pregunta concerniente a la palabra del Señor, es decir, quizás exista confusión en su mente concerniente a algunas cosas que posiblemente ha oído, ha escuchado, ha estudiado de la palabra de Dios, nosotros estamos aquí para ayudarles. No que nosotros seamos mejores que ustedes, mejores estudiantes que ustedes, pero quizás nosotros podamos dar un versículo que usted quizás no ha considerado de la palabra de Dios, para que así lo pueda leer y entender y aún quitar la confusión que existe en su mente. Si usted ha escuchado de que usted personalmente tiene una deuda con el Señor, es decir, de quitar su pecado de encima, quitar su pecado de su vida, y ha leído en el Nuevo Testamento el plan de salvación que Dios le ha dado a todo ser humano, porque el deseo de Dios es que todo hombre venga a ser salvo y venga al conocimiento de la verdad. Pero como usted puede ver en 1 Timoteo 2:4, que el deseo de Dios es primeramente que usted venga a ser salvo, y para eso hay un plan que Dios nos ha dejado, y si usted ya conoce ese plan y quiere comprometerse con Dios, entregar su vida a Dios en esta mañana, nosotros estamos listos para ayudarle en esa decisión que usted ha hecho en su vida. Si aún todavía necesita más estudios sobre el plan de Dios, estamos listos para ayudarle, para enseñarle en la palabra del Señor cuál es el plan de Dios, qué es lo que usted tiene que hacer y qué es lo que Dios hace cuando usted hace lo que Dios le pide que haga. Estamos listos para ayudarle en ese aspecto. Si usted anda visitando congregaciones y anda buscando una congregación en donde pueda poner su membresía, nosotros queremos que usted nos considere, y si acaso aquí es en donde usted puede crecer espiritualmente y que usted puede cooperar y ayudar a esta congregación con las obras que esta congregación desarrolla, y quiere poner membresía aquí para ayudarnos, puede hablar con los ancianos hablarán con usted, y así entonces se anunciará su puesta de membresía en esta congregación. Pero vuelvo a repetir, necesita que hablar con los ancianos de esta congregación. Cualquier que sea su necesidad, nosotros estamos listos para ayudarle. We want to welcome each one of you this morning to our morning services. And we know that among us there are several people that are visiting, others that are members of the body of Christ and probably looking for a place to place membership. And if you're not seeking to place membership, I would advise you to do so, because then this way you can help the congregation can help you as well. But whatever the case may be, it might be that you have some sort of confusion within your mind concerning the Word of God. We're here to help you. Not that we are better students of the Bible than you, not that we proclaim to know all the Bible, but we are here to help you maybe with a passage that can be read by yourself and that you can examine it for yourself in order for you to deal with that confusion that you might have in your mind. We're also mindful of those that are seeking to deal with their sin in life. You know, as well as I know, that the Word of God has a plan for all humanity in how we can deal with our sin in life. And therefore it might be that you have already read God's plan and you are ready to make a commitment in your life. And if that is the case, we are here to help you this morning. But if there's still some doubt, still some confusion in some of the things that are found within the plan, then we're here to help you. We do not want to push you. We want to make sure that you understand that this is an urgent matter, because you have no control over your life. You don't know when you're going to die. We all don't know when we're going to die. That's why it's an urgent matter, that you take care of your spiritual matter with God
as soon as possible in order that you may be saved and you may spend eternity with God. There are two desires that God has. One of them is for all humanity to be saved, and the second one is for all humanity to come to the knowledge of truth. 1 Timothy chapter 2 verse 4 speaks of that. And this is what we want to help you with, that you understand the sin within your life, that you understand how you can deal with that sin within your life, and how you can become sinless the way the Bible teaches, and how you can maintain that status in your life according to the Word of God. We also are mindful of people that might be looking for a place-to-place membership. We encourage you to seek no further than this. We are here as a congregation to help you in your needs. We are here as a congregation to welcome you as a member of the body in Christ. However, there are steps that need to be taken, and one of them is that you need to speak to our eldership. Our eldership will give you and advise you more on what needs to be done in order that your membership can be placed within this congregation. Whatever your desires, we're here to help you in any way that we can. That is our purpose in life, to help people, and this is what we want to do. En esta mañana quiero que abran sus Biblias a Hechos capítulo 7, versículo 59, hermanos. Hechos capítulo 7, versículo 59. En Hechos capítulo 7, versículo 59, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. This morning I would like for you to open your Bibles and read with me the book of Acts chapter 7 and verse 59. In the book of Acts chapter 7 and verse 59 we read as follows. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Esta mañana, hermanos, voy a continuar a hablar sobre la constitución del hombre. Ya hemos empezado tiempo atrás concerniente a este tema y hemos hablado sobre la dicotomía y tricotomía del hombre. Y hemos establecido que la palabra del Señor habla de una tricotomía del hombre. Esto lo declara primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, en donde Pablo nos dice que nosotros somos compuestos de carne, de espíritu y de alma. Y hemos hablado de ciertas composturas interiores del hombre, las cuales son importantes en que nosotros entendamos y entendamos cuál es la función de estas cosas. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la conciencia y espero que hayan entendido lo que la palabra del Señor nos habla concerniente a ellos. En esta mañana quiero yo hablar sobre el alma o el espíritu, como en unas ocasiones nos miramos en el Nuevo Testamento. Aquí claramente miramos nosotros a Esteban y miramos que Esteban en este momento está vivo en carne. Segundo, él está encomendando su espíritu o alma a Dios, pero la fuerza que da vida, la cual Dios sopló como aliento de vida en el ser humano, en Génesis capítulo 2 versículo 7, no se menciona aquí, pero entre espíritu entendemos que ahí está la compostura de estas dos cosas, el espíritu y el alma del ser humano. Por lo tanto, quiero hablar sobre el alma del ser humano. Y al hablar del alma del ser humano, vamos primeramente a ver varias cosas, y solamente voy a dar una palabra de cada cosa que vamos a hablar. Vamos a hablar primeramente sobre definiciones. Segundo, vamos a hablar sobre la capacidad del alma. Tercero, vamos a hablar sobre el destino del alma. Y cuarto, vamos a hablar sobre el estado del alma. If you well can read in Acts chapter 7 and verse 59, it is making reference to Stephen. If you read Acts chapter 7 and verse 59, you will notice that Stephen at this time, he is alive.
He has a body. And therefore, at this time, while he is being stoned, he is praying to the Lord. And he is commending his soul, spirit is the word that is used here, soul to God, to the Lord. But if you will know that the soul is composed of spirit and soul, it is the spirit is the vitality, the force that has been blown by God into the body in order to result the soul. We notice this in Genesis chapter 2 and verse 7. You will notice all three of those things there in that verse. However, we notice that in this case here, that Stephen is demonstrating that he is a dichotomy. That is, he is a person that is composed of three: body, soul, and spirit. It is mentioned in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. We have been speaking about the constitution of man, and therefore we have looked at several things that compose mankind. And today we're going to be looking at the function of the soul. What is the soul? So therefore, as we elaborate our study this morning, there are a couple of things that I want to study with you, and I'm just going to mention one particular word so you will understand what we're going to go into detail later on. First of all, we're going to be studying definitions concerning the soul. Second, we're going to be studying capabilities, capacity of the soul. And third, we're going to be studying the destiny of the soul. And fourth, we're going to be studying the state of the soul. And these are the things that I would like to study with you at this particular time. But before we do so, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a orar, hermanos. Señor y eterno Padre que estás en el cielo, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder estudiar su bendita palabra. Le ruego pues, eterno Padre, que usted esté con este servidor suyo, para que me ayude, eterno Padre, a poder explicar correctamente, conforme a su palabra, el tema que va a estar bajo consideración, eterno Padre, para que todos podamos entender. Esté con mis hermanos y hermanas que van a escuchar, que ninguna confusión, eterno Padre, quede en su mente, sino que su palabra se haga patentemente clara, eterno Dios, en la mente de ellos, para que así puedan entender todo. Y así, eterno Dios, poder asimilar todo lo cual va a enseñarnos usted esta mañana. Heavenly Father, I ask that you will be with thy servant this morning, that you will help me to herald your word, Father, in such a manner that it will be according to thy will. I ask, Father, that you will give me a recollection of the things that I've studied, the things that I've meditated upon, Father, and that I may herald them in such a way that no confusion will rest in the minds of those that will be listening, Father. And speaking of those that will be listening, Father, that you will give them a clear understanding of your word, that they may be able not only to understand it, but assimilate every teaching, Father, was in their life, that they may be able to teach others as well. This is our prayer, Father, that we ask in the name of your Son, Jesus the Christ, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, hermanos, vamos a ver concerniente a las definiciones de palabras que voy a usar en esta ocasión, por lo menos una de ellas. Como usted ha entendido, desde hace tiempo atrás hemos nosotros visto de que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras en referencia al espíritu y alma. Son dos cosas que podemos ver nosotros que el ser humano posee. En Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice que el Señor sopló aliento de vida y el ser humano se convirtió en un ser viviente. Ahí vemos nosotros la carne compuesta por tierra y vemos nosotros el soplo de aliento, el Espíritu de Dios, y vemos nosotros que se convirtió en un ser viviente, el alma. Ahí vemos nosotros el suma, o más bien, ¿verdad? Esa es la palabra griega, pero vemos el cuerpo, vemos nosotros el ra,
y vemos nosotros el nefesh. Son dos palabras en el Antiguo Testamento que se usan para hacer distinción entre el aliento de vida, el soplo de vida que Dios da. Ese soplo de vida que Dios da, el ra, es lo mismo que tiene el animal. Salomón lo explica bien en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Viene a usar al animal y al ser humano y los viene a poner en un término igual. Y este versículo, los testigos de Jehová lo usan para decir que el hombre no tiene alma. Pero no está hablando de eso, está hablando de que el animal y el hombre tienen vida que viene de parte de Dios. Ese es el soplo de aliento, es el ra. Pero miramos nosotros que en el Antiguo Testamento se encuentra también la palabra nefesh. Nefesh se refiere al alma del ser humano. Esta palabra se encuentra en varias partes del Antiguo Testamento y una de ellas la miramos nosotros en Génesis capítulo 35, versículo 18, en donde habla de Raquel. Raquel estaba muriendo y murió cuando le dio vida a uno de sus hijos, a Benjamín. Pero no te lo quise el texto, y el alma salió de ella. La palabra alma es la palabra nefesh. Y digo todo esto para que miremos que sí hay distinción tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento concerniente a estas palabras. En el Nuevo Testamento ya tenemos la palabra pneuma. La palabra pneuma es la misma palabra que se refiere a la palabra nefesh. Se refiere al alma del ser humano. Pero luego tenemos la palabra suke, que es la palabra que se refiere a Ra en el Antiguo Testamento, que se refiere al soplo de aliento. Y cuando usted lee en el Nuevo Testamento, concerniente al espíritu o alma, cuando va al lenguaje original del Nuevo Testamento, ahí se encuentra esta palabra. Pero mientras usted y yo solamente vamos a leer alma o espíritu. Y en ocasiones el espíritu aún también se usa para referirse al alma. Todo depende en la palabra griega. Usted recuerda que la Biblia hebrea de los judíos fue traducida a la Septuaginta, que es la Biblia griega, allá por el segundo y tercero siglo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se vino a traducir la hebrea, la Septuaginta, cambiaron palabras y ahora tenemos las palabras griegas. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, estas dos palabras son las que se va a encontrar. Se va a encontrar pneuma o se va a encontrar el suke. La palabra cuerpo es la palabra suma, solo que esto es la tricotomía del hombre. Entonces, cuando hablamos de la tricotomía del hombre, nosotros tenemos que entender que el ser humano no va a vivir para siempre. Ya se ha dicho en la Biblia, en Salmos 90, versículo 10, que los días de nuestra vida son 70 y para los más robustos son 80. Por lo tanto, se nos enseña la palabra de Dios que vamos a morir. Esto no quiere decir que vamos a llegar a esa edad, porque algunos mueren antes de llegar a esa edad. Todo depende en qué tipo de vida vivan, las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero el punto es que está constituido, establecido, de que el hombre muera una sola vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y cuando el hombre muere, entonces hay varias cosas que ocurren. Génesis capítulo 13, versículo 19 dice que el cuerpo regresará a la tierra. Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7. Y hermanos, voy a mencionar versículos porque hay muchos y el tiempo se me pasa. Eclesiastés capítulo 6 y 7 dice que el cuerpo regresará a la tierra. Ahí mismo también vemos nosotros que el espíritu, el soplo de aliento del ser humano, regresa a Dios. Eso va directamente a Dios, porque Dios es el Padre de los espíritus, dice Hebreos capítulo 12, versículo 11 en adelante. Los espíritus vienen de Dios, pero el alma va al lugar en donde usted y yo hemos escogido que nuestra alma vaya. Y al rato hablamos un poco de eso.
pero solamente quería referirme a las definiciones para que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Whenever we talk about definitions, you need to understand that the Word of God was written in several languages. The main languages are the language of Hebrew and Greek. Whenever we talk about the Old Testament, whenever you read the Old Testament, and if you and I were scholars and we can go and read the original language in which it was written, it would have to be Greek. However, since you and I are not scholars on the language, then we have to confine on people that are scholars, that have written books, that understand the Hebrew language, the Greek language. And these people are called lexicographers. These people are people that understand and can define for us every meaning of a word in Hebrew and in Greek. And therefore, when we go to these people, we realize that in the Old Testament there are some words that are used in reference to the spirit and soul. Whenever you go to Genesis chapter 2 and verse 7, you will notice there that it talks about the trichotomy of man. It is making reference to the flesh. It is making reference to the spirit that God gives human beings. And it is also making reference to the soul. Now, you're not going to see spirit or soul in that verse. However, when you read the Hebrew language, you're going to see that it's making reference to Ra'ah and Nefesh. These are two different words that mean two different things. One of them means the force of life that God gives. The other one means the soul that is the result of that force of life that God gives. As a matter of fact, whenever you read the book of Ecclesiastes chapter 3 and verse 13 through 17, you're going to notice that Solomon there, which is speaking below the heavens, the sun, he is making reference to the animal and human beings as possessing life. He is not talking about the soul. He is talking about the force of life that comes from God. And that's why he made the animal and the humans equal, because both of us have life. The only thing is that the animal doesn't possess a soul. The animal cannot reason. The human being can, and that comes from the soul. But we'll talk more about that later on. So we notice in the Old Testament the usage of these two words, Ra and Nefesh. Now you need to understand that the Hebrew Bible was translated into the Septuagint Bible back in the 2nd and 3rd century before Christ was born. And whenever the Bible was translated into the Greek language, then the words automatically change. For Ra, you have Suke, and for Nefesh, you have Pneuma. Those are the two words that you are now going to read in the New Testament if you were to read a Greek lexicon, because those are the words that are going to be found within that the New Testament. And I'm saying this in order for you to understand that whenever I speak about the soul, I'm not speaking about the spirit that God gives us. I'm speaking about the soul that we possess, a soul that is the result of the life that God gives us. Remember that in Hebrews chapter 12, verse 11 and following, says that God is the Father of spirits. He's the one that gives us the spirit, life. And from that, we now have a soul. So the question now is, what capability that does the soul have within us, within me? La pregunta entonces ahora, hermanos, es ¿qué es la capacidad del alma dentro de mí mismo? ¿Qué es lo que el alma, la capacidad que el alma tiene? Bueno, vamos a leer algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Claro que hay muchos pasajes, pero por causa de tiempo solamente voy a referirme a algunos. En Mateo capítulo 5 y versículo 3, note lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 5 y versículo 3, habla de las bienaventuranzas, pero note lo que dice, Mateo 5, 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aquí la palabra espíritu, pneuma, es la palabra que se refiere a nuestra alma. Pero está hablando que nuestra alma se viene a compugir dentro de nosotros. Esa es la pobreza. Se viene a compugir dentro de nosotros por mirar tanta maldad que existe en el mundo. Cuando nosotros queremos hacer la verdad de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, nos venimos a compugir dentro de nosotros. Esa es nuestra alma. Y cuando esto sucede en nuestro ser, nos da a entender que nuestra alma tiene sentimiento, que nuestra alma tiene emociones. Es lo que el texto está refiriéndose. Estamos infiriendo lo que el texto nos dice, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Por lo que una de las capacidades del alma es de que nosotros podemos sentir y tenemos emociones que podemos demostrar. El enojo, la alegría, la risa, son emociones. Y esto viene del alma. El llorar, el sentirnos tristes, todo esto viene del alma. Por eso es que miramos nosotros que el alma tiene esta capacidad. Pero nota lo que dice también en Marcos capítulo 2 y versículo 8. En Marcos capítulo 2 y versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos capítulo 2 y versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? Noten, aquí se usan dos palabras. La palabra corazón no se refiere a esta pompita, se refiere a nuestra mente. Pero noten que dice en vuestro espíritu. El espíritu de uno, hermanos, tiene la capacidad para poder percibir, para poder recibir, para poder razonar. Esto es lo que hace también el alma. El alma razona, tiene la capacidad para poder recibir y conocer, entender, y luego después de conocer, entender, esto se le llaman pensamientos dentro de nosotros, viene del alma, lo cual viene a resultar en acción después de nuestra propia vida, de acuerdo a Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Mire otro texto también, en Mateo capítulo 26 y versículo 41. En Mateo capítulo 26 y versículo 41 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 26 y versículo 41 dice: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Habla de la carne, de suma, y habla de pneuma, el espíritu, el alma. Y noten que el alma también tiene deseos. Dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu tiene deseos. Entonces miramos nosotros que tiene emociones, el alma, sentimientos, que puede percibir, puede razonar, tiene deseos. Y también miramos nosotros en Romanos capítulo 11, versículo 8, que no voy a leer, pero también miramos nosotros que ahí se envuelven también moralidades, es decir, decidir entre bien y el mal. Esto ya lo vinimos a combinar con la conciencia la semana pasada. Y todo depende del sistema de valor que uno tenga sembrado dentro del hombre interior. Solo que cuando hablamos de capacidad del alma, el alma tiene todas esas capacidades. Esto nos quiere decir que el alma entonces es en donde viene a existir el pecado. Porque si el alma tiene la capacidad de razonar, si el alma tiene la capacidad de pensar, de conocer, entonces el alma tiene la capacidad de hacer decisiones. Y cuando hace decisiones y las hace equivocadas, entonces el alma peca. Y esto es lo que la Biblia enseña. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: el alma que pecare, esa alma morirá. El alma del Hijo, el alma del Padre, la que pecare, esa alma morirá. Entonces, cuando usted llega al punto de pecar, entienda esto, de que el alma, la que está en comunión con Dios, en su estado de inocencia,
Y cuando viene a entrar el pecado, viene a pecar, ya se separa. El alma está sola. Ya Dios ya no está ayudándole. La fuerza, la vitalidad de vida está ahí, pero Dios ya no tiene ninguna relación con el alma. Es un alma perdida. Está en pecado. Y por eso Pablo dice que el que peca está muerto. Miren, para que mejor entiendan esto, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 22, dice, habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor paternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Entendemos? Habiendo purificado vuestras almas. Cuando uno es bautizado, el agua no penetra hasta el alma de uno, pero lo que Dios está haciendo interiormente a uno, el agua solamente viene a representar la muerte de Jesucristo. Somos sepultados en la misma muerte de Jesucristo para resucitar, ¿qué? A una vida nueva. Cuando el ser humano, el pecador, ya resucita en las aguas del bautismo, el alma ya nuevamente tiene comunión con Dios. Es por esto que dice Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. En otras palabras, ya se dan la bienvenida nuevamente uno al otro, y ya podemos clamar a Dios, Abba Padre. Porque el Espíritu, la palabra de Dios, ya le da testimonio a nuestro espíritu, ya envuelve la conciencia también, diciendo, ya no eres pecador, ya eres limpio de pecado. Esto es lo que 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 está hablando. Pero viene por medio de la obediencia al Evangelio, a la verdad. Y esto es lo que ocurre. Mientras que la persona no haga esto, no puede estar bien con Dios. No puede. Y todo depende en esa acción, en qué destino le quiera dar o le va a dar a su alma. Y ahorita hablamos un poco de esto. Whenever we talk about the soul, you need to understand that the soul has several capacities. And I'm going to be very brief on this because I already said it in Spanish. I'm going to give you the verses so you can look at it and you can understand them. But write them down. Whenever we talk about the soul has several capacities. The soul can be emotional. It has feelings. Matthew chapter 5 and verse 3 speaks of that. Blessed are those poor in spirit. It's making reference to the soul of a man, to the soul of a person. And it's making reference concerning of the emotions, the feelings that the soul has. It's making reference concerning that the soul is hurt by seeing the sin and all the wickedness around it. That's what that verse is making reference to. But the soul also can perceive. In Mark chapter 2 and verse 8, we notice there that the soul perceives. And if it can perceive, then it can understand. It can come to an understanding. It can know. And of course, we're looking at the rationale of man. We're looking at the capacity of man to reason, because within that verse, you also will notice that it talks about the mind, the heart, which makes reference to the mind. And whenever we talk about the soul, you need to understand that there's intricate parts of the soul. There's the volition of man, there's the will of man, there's the desire of man, there's the thoughts, everything, and there's the conscience. Everything is put together and makes up the soul. So it's very difficult to pinpoint and talk about certain things, but I hope that by talking about the conscience and the soul of man, we can come together and understand part of it. But notice also in Matthew chapter 26 and verse 41, whenever you read that verse, you'll notice that the soul has a will. The spirit is willing, it says there. It has a will. And then whenever you go to Romans chapter 11 and verse 8, it's talking about the morality within the soul, to make distinctions between right and wrong. So all of that, in essence, gives us the idea, it communicates to us the truth that the soul can sin.
And we notice this because of the Old Testament and New Testament. That when man sins, it comes and stains the soul. That's why in Ezekiel chapter 18 and verse 4 and verse 20, it says the soul that sinned, that soul will die. And when making reference to it, number one, that the soul can sin, and number two, when it sins, it separates from the fellowship of God. It is by itself. So in order to understand this situation here, you have to go to 1 Peter chapter 1, verse 22. It says that we purify our souls by the obedience of the Word of God. In other words, it's making reference to baptism. The obedience of baptism. No, water doesn't go all the way into the interior of man. God takes care of the interior of man. But it needs water because water is a spiritual burial into the death of Christ. And then we are born again into a newness of life. That means that whenever we come out of the waters, God now, the Spirit of God, gives testimony to our spirit that we are children of God and that our sins have been washed away. Romans chapter 8 and verse 14 and 15 speaks of that. And therefore, because we're in this stage, we can call our Father, spiritual Father, Abba Father. You see, all of that takes place. But if you do not do that, then you yourself are making a destiny for your soul. God doesn't condemn your soul. You make your own destiny. You condemn your own soul. God has nothing to do with it. God only gives you what's right, but He gives you the choice to make your decision on all of that. So we come to the destiny of the soul. Y al llegar al destino del alma, hermanos, miramos nosotros que hay dos lugares en donde el alma puede ir. El lugar en donde el alma va se llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Sheol o Hades en el Nuevo Testamento. Otra vez, hebrea y griega. Y se refiere a un lugar en donde van las almas de los muertos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo, Señor, cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí en tu día? Y Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El paraíso es el comportamiento superior del Hades. El Tartos, el lugar de fuego, de tormento, es el lugar bajo del Hades. Hay un golfo en el medio en donde no pueden venirse de acá para acá ni de aquí para allá. La Biblia lo habla claramente. Y como quisiera tener tiempo para hablar de todo esto, pero no puedo, no tengo tiempo. Pero habla de eso. En el Antiguo Testamento habla de los dos comportamientos. Dice primeramente en Deuteronomios capítulo 32 y versículo 22 que en el comportamiento posterior, está hablando desde abajo, dice en donde hay fuego. Si habla de un comportamiento posterior, tiene que ver un superior. Y ya lo vemos que el superior era paraíso, porque Jesús ya lo menciona. En Salmos 86 y versículo 13, habla de lo más bajo del Hades. Eso también está concordando con lo que dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 22. Solo que los malos, las personas que pecaron y nunca volvieron a tener relación con Dios, el alma de ellos va a ir a ese lugar. No porque Dios los mandó, sino porque ustedes mismos, por su propio pecado, por su propia vida, mandaron su alma a ese lugar. No culpen a Dios. Dios le ama, Dios le quiere y Dios le quiere ayudar, pero no los va a forzar. La decisión es de ustedes. Por eso Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que el camino de Dios es angosto. El camino sin Dios es ancho. Vive tu vida como la quieras vivir. Vívela como la quieras vivir. Pero el con Dios es angosto. Porque lo que vale, hermanos, cuesta. Cuesta. Y por eso Jesucristo dice, la decisión es de ustedes. ¿Quieren caminar el camino angosto o el camino ancho? Pero el destino es esos dos comportamientos. Ya en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Lucas capítulo 16 y versículos de la 19 al 30,
ya allí nos aclaran mucho más mejor estos dos comportamientos. Uno muere y va al lugar del paraíso, otro muere y va al lugar del tormento. En el lugar del tormento es donde están Satanás y todos sus demonios para el día de juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4 habla ahí. Ahí se usa la palabra Hades o infierno, pues la palabra Tartos. Es la única ocasión que esta palabra se usa en referencia a Hades. Y miramos nosotros que ahí está escrito. Entonces, con esta mañana, ¿verdad? La decisión es de usted a dónde quiera mandar su alma. Nosotros solamente estamos para ayudarle. Y si usted no aprecia y no quiere la ayuda, bueno, es cosa de usted. Pero no culpe a Dios, no culpe a la iglesia, no culpe a nadie más. Porque la decisión es de usted. Whenever we talk about the destiny of the soul, you need to understand that in the Old Testament, it talks about, it uses the word, Hebrew word, Sheol. And in the New Testament, it uses the word Hades. And there is a lot of complications between these two words. But because of time, I'm not going to get into that. But the bottom line, it makes reference to a place where the souls of those that die go to. And it is made of two compartments, superior and the lower. And there's a gulf in between. Whenever you go into the Old Testament, you'll read concerning the lower compartment. Deuteronomy chapter 32 and verse 32 speaks about the lower compartment. And there it makes reference of fire. It makes reference of torment. In Psalms 86 and verse 13, it also speaks about the lowest point of Sheol or Hades. It's the same place. Whenever you go into the New Testament, Jesus Christ now speaks about the superior compartment. It is called paradise. In Luke chapter 23 and verse 43, Jesus Christ said to one of the thieves on the cross, "Verily, verily, I say to you that today you will be with me in paradise." And he wasn't talking about his body, he was talking about his soul. How do we know that? Because in Acts chapter 2 and verse 27, once again there we see a passage where it says, "And you should not leave my soul in Hades." It's making reference to Jesus Christ. So Luke chapter 23 was making reference to his soul, not his spirit. His spirit is spoken in Luke chapter 23 and verse 46. So we notice this, there's two compartments. It is confirmed in the Old Testament, it is confirmed in the New Testament. When you go to Luke chapter 16 and verse 16 through 30, you will notice that when one man dies, he goes to the bosom of Abraham. That's paradise. The second man goes to the place of torment. And there's a gulf in between. And the people that go to the bottom part of Hades, where there is torment, they're spending that time with the demons and Satan, according to 2 Peter chapter 2 and verse 4. Because that's where they are. Satan, his demons, that's where they are. And they're waiting for the judgment day. And that's the only place that the word Tartarus is found in the New Testament. And is making reference to that compartment of Hades. And you will say, well, what happens when we're there? Cuando llegamos a este lugar llamado Hades, hermano, nuestra conciencia todavía, estamos hablando ahora del estado del alma, nuestra conciencia todavía tiene recuerdos, porque recuerde, ahí está todo el conocimiento, ahí está toda la capacidad, ahí está todo. El alma no muere, sino que es eterna. Pero está en este lugar para la segunda venida de Jesucristo, para cuando venga Jesucristo, para juzgar a todo el mundo. Y miramos nosotros que ahí está el alma. Y el alma tiene recuerdos. En Lucas capítulo 16 y versículo 25 en adelante, el hombre que fue al lugar de tormento dice, tengo 5 hermanos. ¿Dónde están los hermanos? En el mundo. Tengo 5 hermanos. Y estos 5 hermanos, él ya se dio cuenta que no hay remedio para él. Y que él ya no puede ser salvo. Pero que si acaso alguien puede ir a predicarles a sus hermanos que están vivos, a lo mejor ellos tendrán oportunidad para que no lleguen al mismo lugar donde él está.
Y Abraham le dice, la palabra de Dios tiene. Pero si alguien resucita entre los muertos y les predica y les enseña, seguramente que le van a creer que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y nos ha dejado su palabra. ¿Y qué tantos han creído? Es lo que le está haciendo saber el alma que se encuentra en tormento. Solo que hay conciencia, hay conocimiento del alma todavía en ese punto. Y la Biblia no nos elabora mucho concerniente a ese lugar, pero nos da suficiente para entender que existe y cómo se ven estos dos lugares y qué es lo que está ocurriendo en este momento ahí. Y que va a venir un día de juicio, cuando Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 5. Nosotros que estamos ahorita aquí, esto pues es información. Pero como una vez caminando por un cementerio, ¿verdad?, donde estaban sepultados varias personas, me encontré con una piedra allí que decía lo siguiente: así como tú y un día estuve, así como yo un día tú estarás. Y hay mucha verdad en eso, porque estaba hablando de que yo estaba vivo y que él estaba muerto. Me acaban de poner ahí, pues quizás no, porque no sé dónde fuiste. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero es cierto, porque no sabemos. Si yo me comporto bien conforme a la voluntad de Dios, yo voy a ir con Dios, porque Dios me promete que así va a ser. Pero si he hecho lo malo y no me he compuesto, no he arreglado cuentas con Dios, tenga por cierto, amigo, amiga, hermano, que no voy a ir con Dios. Porque Dios ya nos ha dicho en este libro. Y dice usted, ¿por dónde está el versículo, hermano? Bueno, Gálatas capítulo 6, el versículo 8 en adelante. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso es lo que va a cegar. No nos podemos burlar de Dios. Dios todo lo sabe. Nosotros estamos desnudos ante los ojos de Dios, Hebreos 4:13. Dios sabe los secretos de nuestra vida, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Dios sabe todo. Y lo mejor es de arreglar cuentas con Él, para ir, por lo menos antes de que venga Él, ¿verdad?, al lugar llamado paraíso. Porque si no, nuestra alma irá al lugar de tormento. Whenever we talk about the state of the soul, you need to understand that there's very few passages in the Old Testament and New Testament talk about the state of the soul. Is it conscience? Is it dead? Is there annihilation? What happens to the soul? The Bible speaks that the soul is conscious. It's conscious. It understands, it knows. In the Old Testament we have several passages like Isaiah chapter 14 and verse 4 and 12, Ezekiel chapter 32 and verse 21. In the New Testament, the famous portion of scripture is Luke chapter 16 and verse 16 through 30. Within these verses we understand that the conscience, that the soul has conscience. It speaks about the man that goes to the place of torment. He is talking to Abraham, and he is making Abraham aware that he has 5 brothers back on earth, and that he wants them not to come to where he's at. And if someone could go to them to teach to them, and Abraham says, they have the word of God. Yeah, but if someone was to raise from the dead and go speak to them, Jesus Christ has arose from the dead. And not all the people in the world follow him.
this is what he's left behind. John chapter 12 and verse 48, he who do my works, he who do what I have left behind, those are the ones that will be saved. Remember Matthew chapter 7 verse 21? Just because you say to me, Lord, Lord, doesn't mean that you're going to be saved. The only ones that are going to be saved is those that do the will of my Father which is in heaven. So the destiny of our soul is Hades. We're going to be conscious. But it's up to you where you want your soul to go. You have a choice. God has done everything possible to help you. Now you have to make that choice in life. It is no one's fault but yours if nothing is done concerning your status before God. What will you do? En esta mañana, hermanos, la invitación está en pie. Se va a entonar un canto de invitación. Y el canto de invitación es para que nosotros podamos meditar en lo que hemos oído. Si acaso usted aún todavía no está seguro, investigue más. Investigue más. Pero no se la pase toda su vida investigando que no haga nada concerniente a su estado ante Dios si acaso necesita que corregirse. Porque el día que muera ahí se acaban todas las oportunidades. There's an invitation before you, before me, to make things right before God. A song will be led. We will be joining in the singing of that song. But it's time for you and me to meditate on what we have just heard. And if there's something amiss within your life, then you need to correct that. It's up to you. We will not be blamed for your sins. It's up to you to correct your life. As we stand and sing. What's the deal?